Buenos días. Bienvenidos a nuestro canal de Viveros Inverflor, plantadecor.com, apasionados del mundo vegetal. Quiero agradecer a todo el mundo que nos sigue y a los que no siguen también, pero sobre todo a los que nos seguís, la cantidad de preguntas que nos hacéis, porque eso denota inquietud. Me encanta que me preguntéis cosas. No lo sabemos todo. Entonces, tengo muchas preguntas y muchas cuestiones que resolver acerca de sustratos, de cómo se recupera una planta, de cómo identificar especies. Y hay una de ellas que me ha inquietado mucho y la vamos a responder hoy. Y es si debemos o no debemos de cuando vamos a trasplantar una planta, soltar las raíces, quitar raíces. Bueno, me habéis mandado hasta incluso enlaces donde otras páginas la gente manipula la raíz, etcétera. Bueno, nosotros vamos a decir lo que nosotros hacemos. Además, todo lo que hacemos y decimos lo justificamos y lo damos a entender. Ya sabéis que soy muy partidario de dejar a las plantas, de no hacerles nada, de no intervenir. Defiendo a la planta como ser vivo resistente. No necesita que nosotros le ayudemos. Autónomo. Es muy autónomo, es autótrofo, efectivamente. Se fabrica su propio alimento y nos demuestran una resistencia impresionante. Entonces, cuando nosotros trasplantamos una planta, tocamos la parte aérea. No, que yo sepa, yo no he visto a nadie, ni nadie coge una planta y cuando la trasplanta le pega una poda, le quita hojas o... Entonces, ¿por qué tocamos las raíces? Pues yo no sé por qué se toca. Yo voy a decir por qué no hay que tocarlas, ¿vale? Y voy a poner el ejemplo de una mostera, porque mostera es planta vigorosa que suele tener un sistema de raíces muy, muy, muy potente, muy desarrollado. En cualquier caso, ya sabéis que nosotros somos viveristas. Llevamos más de 20 años cultivando plantas. Os hemos enseñado el vivero. Os enseñamos las plantas, cómo las cultivamos. Entonces, no somos nadie patrocinado por nadie y nosotros transmitimos el conocimiento porque pensamos que el conocimiento, si no se transmite, no sirve para nada. Y además nos encanta. Nos encanta hacer cultura del mundo vegetal y cuanto más sepamos y conozcamos, mejor nos irá para todos al futuro. Entonces, al lío. Vamos a ver. Allá, vamos allá. Cogemos nuestra mostera. Está preciosa. Sí. Oh, qué guay. Estas raíces, Una raíz. estas raíces las usa la planta en su hábitat para anclarse, porque como veis, hace hojas muy grandes, tallos muy robustos que necesitan sujeción. Por eso hace esto. Ah, y no es de alimento, es de anclaje. Estas son de anclaje. Pero bueno, todas las raíces de las plantas son capaces también de absorber. No vamos a entrar ahora en el tema de cuántos tipos de raíces existen y demás. Vale, Lo único que quiero enseñaros es la raíz. Vale, por ahí abajo me asoma raíz. Madre mía. Vale. Cuanta más raíz dejemos, mejor. La planta es un ser vivo extremadamente inteligente, mucho más que nosotros, y no hace esto en balde. Entonces, ¿para qué vamos a cortar eso? ¿Cuánta energía ha empleado esta planta en hacer estas raíces? Si nosotros las cortamos, tendrá que volver a hacer nuevas raíces. Entonces, esto es como las hojas, que os digo, dejar las hojas. Dejar las hojas cuando la planta necesite eliminarlas, las eliminará. Entonces, hay veces que sí es cierto que pasa en el vivero y en los cultivos que aquí se hace un sistema de raíces que es imposible sacarla. Ajá. Entonces tenemos que cortar la maceta, incluso a veces cortar las raíces. En la medida de posible esto lo dejamos. Vale. Yo ahora, con mucha paciencia y con cuidado, voy a sacar de aquí mi mostera. Mejor mojadita. Sí, que esté húmeda. Vale. ¿Veis? Y sí que la vas a sacar sin romper. Vale. Aquí tenemos las Buah, raíces. toma. Entonces me decir, no, es que esto está aquí, le falta oxígeno y es mejor soltarlo para que... Pero vamos a ver. Esta arquitectura de raíz está perfecta. No necesita ser tocada. Es más, os voy a decir algo que se desconoce por la mayoría hasta de los profesionales del cultivo.
las raíces, Ujú. además de absorber los nutrientes, Sí. necesitan una parte muy importante que es oxígeno. Y ese oxígeno no lo obtienen siempre del suelo, porque en el suelo no hay todo el oxígeno que necesita la planta. Entonces, ¿sabéis dónde obtienen ese oxígeno las plantas? Anda. Pues lo obtienen de unos hongos, los hongos micorríticos, que están aquí. Y que la planta los ha atraído aquí. ¿Para qué? Para que esos hongos le aporten a la planta oxígeno, nutrientes y muchas cosas que las raíces por sí solas no son capaces de coger del suelo. O sea que si ahora le achuchamos aquí Claro, un si poco, yo ahora, después de que la planta ha hecho todo esto, toda la energía que ha gastado, etcétera, fijaros cómo salen por aquí las raíces Sí. de anclaje. Si esto lo suelto, lo lavo, lo desmenuzo, lo toco, flaco favor le estoy haciendo a la planta. Vale. Se dice incluso que las plantas no tienen raíces, sino que tienen microrrizas aquí. Ajá. Bueno, es un poco... Pero bien, pero poneros en contexto. Me decís también a veces, es que hemos comprado plantas y venían con la raíz desnuda y luego las hemos tenido que trasplantar, etcétera, etcétera. Bueno, eso se hace simplemente por abaratar costes en el transporte. Bueno para la planta, no. Vale. Que luego la planta, cuando la trasplantas después de lavar las raíces, agarra y tal. Hombre, claro, porque es que son durísimas. Porque las plantas tienen una capacidad de resistencia que nosotros ya quisiéramos. Vale, pero hay gente que pregunta, por ejemplo, dice, es que lleva un sustrato muy malo y es que hay que cambiarlo. El sustrato que está aquí, esto no se toca. Ni tocar. Esto le no pone se el toca, no se necesita tocar. Todo lo que tocamos estamos perjudicando a la planta. Esto se coge ahora mismo, esta planta se trasplanta como está, y esto en cuanto lo trasplantas y la planta nota la humedad del sustrato nuevo, hace ¡bum! Y ya está. Y no hay que cortar, ni soltar, ni desmenuzar, nada. Nada. Solamente, fijaros, solamente hay un caso en el que puede ser que al cultivar la planta en un contenedor tengamos un problema con las raíces. Pero esto no se suele dar en este tipo de plantas. Esto se da en viverismo y se ha dado, y sabemos que hay problemas, porque además también estudiamos arboricultura, que nos encanta. Se da en las coníferas. Las coníferas, cuando se cultivan en contenedor y no se repican adecuadamente, hacen una espiralización de la raíz. Y ese hábito que hacen en el contenedor cuando están mal cultivadas, sí es un problema luego cuando se plantan en el suelo. Pero en este tipo de plantas, yo aquí no veo ninguna espiralización. Yo veo unas raíces impresionantes que dan lugar a esta preciosa planta. Esto, igual que las hojas, ni tocar. No necesita. Ni tocar. Entonces, Perfecto. todo esto que ha hecho la planta, por algo lo habrá hecho, Por algo. que no es tonta. Y tiempo le ha costado. Efectivamente, y su trabajo le ha costado. Exacto. Entonces, creo que se ha respondido a la pregunta y se ha argumentado. No se toca. Yo, en más de 20 años que llevo de viverista, que he trasplantado miles de plantas y de árboles, no he tocado una raíz jamás. No he tenido ningún problema. ¿De acuerdo? De acuerdo. Gracias. Bueno.